Bueno, les venía diciendo que en alguna parte del video pasado, si no estoy mal, Frankfurt. En alguna parte del video pasado les comentaba que había una cosa que son las escuelas y las teorías. Vamos a retomar un poquito eso. Bueno, vamos a retomarlo aquí. Básicamente hay una diferencia entre una escuela y una teoría. Una escuela es un grupo de personas. Escuela es un grupo de personas que siguen ideas similares. No necesariamente significa que esas personas están de acuerdo con todo lo dicho entre ellas, sino que siguen unas ideas similares. Imaginemos que nosotros armamos un grupo de personas que se van a dedicar a salvar el medio ambiente. Y cada uno tiene sus propias ideas de por qué es importante salvar el medio ambiente. Eso no está mal, eso está bien, eso puede ser una escuela y le podemos poner un nombre. O sea, si ustedes tienen un nombre o si de pronto esa escuela se forma entre los profesores del UNIVAC, podríamos decir la escuela del UNIVAC. La mayor parte de las escuelas del mundo, cuando se habla de eso de escuela, hablan de ciudades. Por ejemplo, el Círculo de Praga. Fue un grupo de gente que se dedicó a estudiar la lingüística, cada uno desde su propio ámbito, desde cómo lo veía, pero tenían como unas ideas generales. Eso es una escuela. Una teoría es un grupo de conceptos afines desarrollados por una o más personas. Hay una diferencia. Una escuela puede ser un grupo de personas y cada uno crea su propia teoría o tiene sus propias teorías o puede plantear sus propias teorías acorde con sus intereses y con lo que haya descubierto son sus investigaciones, mientras que en una teoría es algo más concreto, que pueden hacer un grupito de personas o entre todos la van construyendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque hasta ahora nosotros hemos visto teorías. La teoría difusionista, la teoría de la aguja hipodérmica y la teoría matemática, ¿no? La teoría matemática de la comunicación. Ahora vamos a hablar de pronto un poco más de lo que tiene que ver con escuelas, que ya no son como comunicadores per se, sino que es gente que tenía un pensamiento sobre el mundo y que ese pensamiento sobre el mundo es determinante o nos habla un poco de cómo debería ser la comunicación o la importancia de la comunicación en el mundo o cómo la comunicación en el mundo nos afecta. Si está clara la diferencia entre esto y esto, solo para comenzar, no me interesa que esto les quede claro como para un examen, me interesa que les quede claro pues como por ahora, ¿no? Como para que tengan el asunto claro. ¿Sí está claro? O sea, una escuela es un grupo de personas que tienen más o menos un pensamiento similar y que buscan como cosas similares, pero cada uno puede tener sus propias ideas. Mientras que la teoría sí es más organizada, sí es como que, no es como que si yo hago parte de la teoría, yo comparto la teoría de Andrés. Entonces yo comparto la teoría de Andrés, pero no me gustan unos conceptos y ya yo no quiero esos conceptos, sino nada más unas cositas. Entonces yo no comparto la teoría de Andrés, solamente hay cosas de la teoría de Andrés que respeto y ya. Bien. Habiendo hecho esa aclaración, a partir de ahora vamos a hablar de 3 escuelas y vamos a comenzar con la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt obviamente surge en Frankfurt y surge en Alemania. Surge en Alemania en pleno proceso de entreguerras, ¿no? Como casi muchas cosas que se dan en la comunicación, esto surge antes de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que cuando vimos las teorías, ya íbamos como por el 60, ya habíamos dicho, bueno, la aguja hipodérmica se da en los 20, luego la teoría de matemáticas un poco más tarde, y luego la teoría de difusionistas todavía más tarde en los 60, pero ahora que vamos a hablar de las escuelas, nos vamos a devolver por allá a 1930, más o menos. Entonces, básicamente la escuela de Frankfurt surge en Alemania y es una escuela de corte neomarxista. Yo no sé si ustedes saben qué es el marxismo, pero diciéndolo así de una manera muy somera, es una corriente ideológica, filosófica para algunos, desarrollada por este maravilloso señor, admirable, que según dicen dejó morir a su familia de hambre, pero eso es otra cosa.
llamado Carlos Marx. Y básicamente el marxismo lo que propugna es, de alguna manera, la igualdad de derechos y de privilegios para las clases trabajadoras como para las clases dominantes. Eso no significa, como nos han vendido aquí la idea antipetrista, de que van a expropiar y todo lo demás. No, no, no. Eso significa de que el proletariado debería tener un grupo de privilegios, dado que ellos son los que sostienen la sociedad. Y de que en los grandes países con mucha riqueza, ese tipo de política ayudarían a que el país creciera más y que lo monetario no se concentrara en solo la clase dominante, sino también en las clases obreras. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Es básicamente un tipo, es de donde viene el socialismo, el marxismo es de donde viene el socialismo y de donde viene el comunismo, básicamente. Son tres corrientes bastante hermanitas. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, Carlos Marx es del siglo, este señor, el marxismo, pues es del siglo XIX, ¿no? De eso no hay muchas dudas, el marxismo es del siglo XIX, y el marxismo inspira, esto no es algo que planeaba decir hoy, pero el marxismo es del siglo XIX e inspira lo que se conoce como revolución bolchevique, que es el momento en el que se la vuelan a los rusos y los rusos deciden simplemente acabar con el zar, que era de alguna manera el típico gobierno monarca, y deciden acabar con él en busca de pues, la igualdad, y de ahí comienza el comunismo y esta inmensa guerra fría que hubo con los Estados Unidos, bla, 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 que de alguna manera sobrevive en países como Cuba, que mucha gente les echa tierra, pero ahí están los cubanos sacando la cara con la mano. Profe, Sí. pero el comunismo no solamente estudia la teoría de Marx, sino que también estudia la teoría de Lenin. Es marxista-leninista. Exacto, Entonces creo muy que eso bien. es Bueno, otra cosa totalmente distinta, pero me estoy adelantando, pero es más que todo eso. sí, o sea, no tengo ningún problema con eso. Esto era como una introducción breve para identificar, pero claro, viene el comunismo ya viene y deriva un poco en la teoría leninista, que de alguna manera se opone, no se opone, pero que sí tiene diferencias respecto al marxismo. Pero como que no quería hacer una gran introducción porque esto es simplemente un pequeño punto para iniciar. Pero sí, tienes toda la razón, es cierto. O sea, por eso digo que son hermanas el marxismo, el comunismo y el socialismo, pero realmente no son iguales porque hay diferentes corrientes que se van colando en las diferentes posturas de estos movimientos filosóficos. Por ejemplo, Tolstoy no recuerdo el nombre, el que mataron en México, aunque pertenecía a estas corrientes de izquierda, pues no tenía nada que ver con Stalin y por eso Stalin lo manda a matar. Entonces sí, tienes razón. Ahora, volviendo a lo que veníamos hablando ya de la escuela de Frankfurt, ya decide tomar un corte neomarxista, es decir, ya el marxismo ha comenzado, el marxismo de alguna manera se regenera cuando se da pues la revolución bolchevique, se dan cambios, comienza el comunismo, y básicamente sigue como primando, ¿no? En algunos sectores, pero en otros es muy despreciado. En todo el capitalismo americano es despreciado y se considera que eso no funciona para nada. Sin embargo, estos señores de la escuela de Frankfurt vienen a validar o vienen a darle crédito a varias de las teorías de Marx. Por no marxismo entendemos un marxismo crítico que toma las teorías de Marx no como dogma, es decir, ya no van a considerar que lo que dijo Marx hay que seguirlo literalmente, sino que se toman de Marx lo que dijo para cuestionar un poco la sociedad y se toma con pinzas, o sea, no se le va a dar, no se va a decir que todo lo que dijo Marx es cierto. Esa es la manera de tomar las teorías, ¿no? Uno no debe creer todo, sino uno debe analizar según sean los contextos. Por favor, sugieran que si pueden se conecten con el correo de la universidad y así yo no tengo que estarme yendo y viniendo, preguntando, aceptando invitaciones. Entonces, básicamente se considera que el marxismo tradicional, lo que escribió Marx en el siglo XIX, no explica el desarrollo agitado del capitalismo en el siglo XX. Es decir, Marx hace una crítica al capitalismo. De ahí surge su libro El Capital. Pero no previó Marx, y en parte es muy normal porque pues apenas era que estaba comenzando el capitalismo en esa época, ya tenía varios años, pero no tiene los más de 100 años que tiene ahora. No previó que el capitalismo iba a crecer de una manera tan avanzada, que las ciudades que eran pequeños pueblos en un 2x3
se iban a convertir en grandes ciudades gracias al capitalismo y a los señores capitales explotadores del pueblo. Entonces, pensando en eso, esta escuela de Frankfurt se interesa de pronto un poco en retomar ese aspecto y en mirar ya ahora desde un neomarxismo cómo se da ese capitalismo del siglo XX tan agitado. Es decir, hacen unos pequeños cambios o quieren realizar unos pequeños cambios a la teoría de Marx. Pero más allá de eso, ellos tienen otro interés. Ellos básicamente lo que buscan es criticar las estructuras capitalistas de la sociedad. Ellos quieren criticar este neomarxismo busca cuestionar las estructuras capitalistas de la sociedad. ¿Y por qué buscan cuestionarlos? Porque ellos dicen o exponen algo muy cierto, y es que dentro de las sociedades capitalistas siempre hay un opresor, que las clases altas, dicen pues que las clases altas oprimen al trabajador de diferentes maneras, con los horarios, eso pasa todavía con los horarios, la amenaza de que te van a votar, de que si no cumples esto, de que lo otro, le dan algunos beneficios, entre comillas, en esa época daban muchos menos, pero que realmente nunca van a permitir que el trabajador ascienda económicamente, y ellos consideran que esas estructuras capitalistas o la sociedad capitalista oprime a las clases bajas. Esa es una idea de Marx, eso no es original de ellos. Solo que lo estoy diciendo porque quiero que vean por qué es que ellos se consideran neomarxistas. Ellos no tienen este pensamiento uribista de que hay que darle a los grandes inversores para que el país crezca, ¿no? Ellos tienen la idea de que los grandes inversores lo que hacen es explotar. Pero, así como ellos le dan palo al capitalismo y a las sociedades capitalistas como los Estados Unidos o como la Alemania de 1930, que era una Alemania ¿qué? ¿Alguien me recuerda cómo era Alemania en 1930? ¿Cuál era el modelo político dominante? Eso es de clase de octavo, por si acaso. Alemania nazi. Claro, la hegemonía nazi y el nazismo. Muy bien. Ellos así como le están dando duro al nazismo, by the way, el nazismo saben que la SS significa socialismo, pero para nada en los términos socialistas marxistas, o perdón, para nada en los términos socialistas de la izquierda. Dios. Ellos así como le están dando duro a esta Alemania y le dan también duro a los gringos, aunque no se den cuenta los gringos que les están dando duro, también critican el socialismo soviético, ese tipo de socialismo que se da en la Unión Soviética luego de la Revolución Bolchevique. Ellos también lo critican porque suponen que es un socialismo un poco autoritario y que de alguna manera termina también sometiendo al pueblo. Pero eso es otra cosa, de eso no lo vamos a discutir ahora. Pero sí, ellos también critican, o sea, ellos no solamente vienen a darle duro a la derecha, ellos no solamente vienen a darle duro a los capitalistas, sino que también van a criticar a los soviéticos. Y lo que proponen es ni rusos, ni gringos, ni alemanes. Hay que buscar una tercera alternativa que le permita a las sociedades crecer. Eso busca la escuela de Frankfurt. Si se dan cuenta, hasta ahora estamos hablando. Profe, de hecho, bueno, sé que no es un poco de la clase, pero sí es un poco acerca de lo que está hablando. Che Guevara, cuando se murió, Fidel Castro, cuando Che muere, encuentra unos manuscritos de él donde está criticando fuertemente la postura que tuvo la URSS, la Unión Soviética, acerca de todo este socialismo que estaban hablando, y lo que hizo Fidel Castro fue esconderlo, porque obviamente Cuba dependía Claro. directamente de la Unión Soviética. Entonces, mismo Fidel Castro, Che Guevara, que es uno de los íconos más reconocidos, pues también izquierda, claro. estuvo criticando también lo que fue el régimen de, por así decirlo, el régimen de la Unión Soviética. Claro, sí, fue un régimen, realmente fue un régimen. Más allá de cualquier cosa, fue un régimen. Más allá de que uno sea de izquierda, no, fue un régimen. Sí, claro, eso también pasa y el Che hace ese tipo de críticas. Yo no sabía lo que había hecho Castro con la crítica, pero sí sabía que existía una crítica. Eso se da
Y eso se da porque es que las cosas no se dan bien. Voy a hacer un apunte, así como tú acabas de hacer un apunte, yo también voy a hacer uno. Y es, fíjense que cuando Marx escribe sus textos, él los escribe para que las sociedades con dinero se rebelen. Londres, quizás los Estados Unidos que estaban surgiendo, de pronto un poco Francia, los países adinerados. ¿Y quiénes se revolucionaron? Los países pobres. Y por eso en parte fracasa el sistema, porque cuando Rusia se revoluciona, pues se revoluciona con justa razón, pero es que no tienen plata para intentar solventar esta idea de darle todo a todos. Un poco lo que le pasó a Venezuela, ¿no? Que pues chévere la idea de Chávez, toda maravillosa, pero es que la plata se iba a acabar porque no era un país rico. Habiendo hecho esa aclaración, entonces fíjense que hasta ahora en la clase estamos hablando de dos cosas básicamente, economía y sociología. Y resulta que en esta clase vamos a hablar más que todo de sociología, porque la Escuela de Frankfurt nos da ideas de cómo funcionan los medios, pero no es que haya una teoría de la comunicación. Eso es mentira. Ellos no se inventaron ninguna teoría de la comunicación. Ellos hablaron sobre cómo el capitalismo usa los medios. Y por eso es que es importante verlo en esta clase. No porque ellos tengan teorías de la comunicación. ¿Dudas hasta aquí? Bien, maravilloso, ninguna. Esta es la escuela de Frankfurt, por allá en los 30, sí era una escuela como tal, pero también había gente de otras partes que se podía llamar que pertenecían a la escuela de Frankfurt, mientras siguieran las ideas generales de la escuela de Frankfurt. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esto de la escuela de Frankfurt. Una de las características de la escuela de Frankfurt, y es una de las características de muchas escuelas, es que no todos tienen que pensar igual. Tú puedes tener ideas diferentes, pero que haya como una afinidad. Por ejemplo, yo me considero una persona de izquierda, a veces de centro, nunca jamás de derecha, primero muerto, aunque hay cosas que a veces no se las peleo, y uno de mis mejores amigos se considera de izquierda, pero tenemos peleas impresionantes porque no estamos de acuerdo en muchas cosas que él plantea. O sea, hay cosas que él plantea en las que yo no estoy de acuerdo, punto. Y yo planteo cosas en las que él no está de acuerdo. Ahora, ¿significa que no podemos pertenecer? ¿Sí? Eso es una escuela prácticamente. Bueno, sí, ya usted lo dijo, lo de tener ideas en común sin pensar exactamente igual ante el mismo tema que tengan en común. Exacto. Él y yo fácilmente perteneceríamos, si hubiera una escuela, perteneceríamos a la escuela de la izquierda sin que tengamos que estar así de lo que tú digas, claro, sí, cómo no, estoy de acuerdo, claro, sí. Ustedes como grupo, es una bonita analogía, ustedes como grupo son una escuela. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo en un montón de cosas, aunque también habrá cosas en las que no estarán de acuerdo, en las que ustedes dirán, no, no vamos a hacer así esta clase, es más o menos lo que pasaba en la escuela de Frankfurt. Lo que mantenía unido a los teóricos es el interés de desplegar el pensamiento crítico y reflexivo. Es decir, para poder pertenecer a la escuela de Frankfurt o para poderte considerar de la escuela de Frankfurt, tú tienes que ser una persona crítica, reflexiva, cuestionar la sociedad, analizar la sociedad y plantear cosas como que, voy a pasar mi imagen tablero, le voy a llamar imagen tablero para abajo, voy a quitar a Marx de ahí. Había que tener, por ejemplo, cosas como pensar que la sociedad está mal, o tiene cosas malas y hay que cambiarla. Esa era una de las ideas. Eso consistía en parte en ser crítico, en darse cuenta que la sociedad no es perfecta, y la sociedad es un cuento de hadas. No, ser crítico y reflexionar sobre cuáles son los problemas de la sociedad y cómo se pueden cambiar. Esa era la idea principal de la escuela de Frankfurt. Y si usted pensaba de esa manera, usted podría considerarse o podría pertenecer a la escuela de Frankfurt, a las ideas de las escuelas de Frankfurt. Pero recuerden, había una libertad de pensamiento. No era necesario que todos pensaran igual. La libertad de pensamiento sobresalía por encima de la necesidad de sistematizar y unificar conceptos. Esa es una diferencia con las teorías. En las teorías hay la necesidad de sistematizar y unificar conceptos. Imagínense una teoría que diga, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. No sirve, las teorías tienen que ser, eso lo verían ustedes mejor en tercer semestre. Pero uno no puede tener una teoría que diga, puedes hacer esto o lo otro. Imagínense que estén haciendo su tesis y se encuentren una teoría que diga, puedes hacer tu investigación así o asado. Tu conclusión puede ser así o asado. No les está diciendo nada. Entonces, las teorías sí son sistemáticas y unificables. Pero a la escuela de Frankfurt no le interesaba tanto esto, sino que cada uno tuviera su libertad de pensamiento, siempre que ese pensamiento fuera crítico y reflexivo. Dado eso, dado que había tanta libertad, algunas personas se salieron de la escuela
porque llegó el momento dado en que tenían tantas diferencias que no se soportaban entre sí. O sea, es como que yo tengo un pensamiento crítico y reflexivo, tú también lo tienes, pero mira, hay cosas que son irreconciliables en nosotros y nos vamos a cascar mutuamente como yo siga en esta escuela. Entonces hubo mucha gente que se retiró para tenerlo claro. Las ideas centrales de la escuela vienen, entre otras disciplinas, de la sociología, la psicología, la filosofía, etc. Aquí había gente de todas partes, había sociólogos, había psicólogos, había filósofos, era gente que pensaba críticamente. Y cada uno planteó sus conceptos desde diferentes aspectos, desde la sociología, la psicología o la filosofía, o lo que viniera a lugar. En este caso, nosotros vamos a hablar un poquito más de la sociología y de la psicología. Bien. Pasamos nuestro tablerito abajo. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a hablar un poquito de la sociología. ¿Cómo se veía, cuál era la función de la sociología en la escuela de Frankfurt? ¿Alguien puede decirme a qué se dedica la sociología? Es la que se encarga Al estudio de los comportamientos en la sociedad. Comportamientos de la sociedad. Muy bien, al estudio de los comportamientos de la sociedad. ¿Eso lo vimos alguna vez en esta clase o ustedes lo saben porque lo saben? Es que yo sé que se lo di a alguien, pero no sé a quién. General. Bachillerato. Bachillerato básico. Cultura general. Ok, no, fíjate que dice cultura general, pero no todo el mundo lo sabe. Pero la sociología se encarga de eso, el estudio de la sociedad. Ahora, el estudio de la sociedad es una cosa muy amplia. Estudiar el lenguaje también es estudiar la sociedad. Antropológicamente, un estudio antropológico es el estudio de la sociedad desde la cultura. En este caso es el estudio de los comportamientos como individuos en su convivir, en su diario vivir, en cómo conviven dentro de la cotidianidad. Más o menos eso se estudia, de eso se dedica a la sociología. Entonces, la sociología, tal como la entienden los frankfurtianos, es decir, como la entiende la gente de Frankfurt, debe ser crítica de la sociedad. Muchos de los estudios sociológicos, sobre todo en un principio, lo que planeaban era que la sociología, cuando la sociología comienza a surgir, a finales con Durkheim, el padre de la sociología es Durkheim, voy a borrar mi tablero, con Durkheim, la sociología tenía un interés, la sociología tenía un interés positivista. ¿Qué es eso de positivista? Hacer investigaciones cuantitativas, investigaciones que se parecieran a las ciencias naturales. Eso no lo vamos a discutir ahora, eso es clase de tercero. Pero ese interés positivista hacía que lo que hacía la sociología de esa época era describir la sociedad. No tomaba como partido, no decía si la sociedad estaba bien o estaba mal, sino que simplemente la describía. Ya, entrado los 30, entrado a la escuela de Frankfurt, los frankfurtianos dicen, la sociología no puede estar haciendo eso, no puedo simplemente estar describiendo sociedades. Tiene que ser un poco más reflexiva, debe ser crítica de la sociedad, debe analizar un poco lo que pasa con las sociedades, mirar qué está mal y proponer soluciones. Ese debe ser el trabajo de la sociología. Eso es lo que piensan los frankfurtianos. Por eso decimos que la sociología en la escuela de Frankfurt debe ser crítica de la sociedad, no solo descriptiva. ¿Está claro? No consideran que la función principal, eso lo acabo de decir, no consideran que la función principal de la sociología sea meramente descriptiva del todo social, sino que su función es, y esto es muy importante, en un segundo lo que me rasco mi ojo, sino que su función es desocultar los instrumentos ideológicos que tratan todo el tiempo de pasar desapercibidos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la sociología tiene que mirar un poco más allá. Su trabajo no es solamente describir la sociedad, sino mirar cómo dentro de la sociedad hay unos grupos dominantes que utilizan unos instrumentos ideológicos, es decir, que utilizan unas creencias que tratan de manipular la sociedad y pasar desapercibidos. ¿Sí me entienden? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo básico, el machismo. Ahora, últimamente, con todo el feminismo y todo el boom del feminismo, nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que son machistas en la sociedad. Anteriormente no nos dábamos cuenta de eso. Y esos son instrumentos ideológicos. La dominación del hombre, canciones de Rafael Orozco que dicen algo así como que yo te perdoné, recuerda que cuando tú fallaste yo te perdoné. Y a pesar de que no es lo mismo porque más marcada queda una mujer.
Vaya a saber, diablos, qué significa eso de más marcada. Yo no sé, me tendrán que explicar las niñas porque yo no sé cuándo una mujer infiel le queda la marca más grande. No tengo idea. Esas ideas son instrumentos ideológicos y esas ideas pasan desapercibidas en la sociedad. O sea, uno la canta y una chica en los 80 la cantaría esa canción y le parecería lindo, incluso a las familias. Es como, si él te fue infiel está bien, pero tú no vayas a serle infiel. Esos son instrumentos ideológicos y pasan desapercibidos. Están ocultos en nuestra mente, son como cosas que hemos ido aprendiendo y las hemos ido repitiendo y creemos que son así cuando realmente no lo son. Es como el ser pobre o el ser rico, es como el creer que para tú poder ser rico lo que tienes que trabajar, tú no tienes necesidad de estar pensando en que los ricos te deben algo a ti, falso. Y lo han podido notar. Hay una de las cosas más bonitas que ha pasado con el COVID, es que nos hemos dado cuenta que quienes sostienen la economía de un país son los pobres. La prueba está en que toda esta gente de Avianca y todo el mundo se está quebrando. Ahí no tienen plata porque es que necesitan a sus empleados y que la gente trabaje para poder seguir avanzando. Entonces fíjense cómo siempre nos han hecho creer que lo que sostiene, y los políticos nos han hecho creer que quienes sostienen la economía de un país son los ricos. Mentira, los que sostienen la economía de un país son los pobres trabajadores. Porque si no hay pobres que trabajen, no hay quien produzca plata. Y el rico no se enriquece. Punto. Esas son cosas que están ocultas en la sociedad. Así es, profe. Entonces, Eso también lo ellos hizo una dicen canción que de Diomedes, que si la no economía, existieran la los pobres no sociología habrían ricos. debe... ¿Sí? Que, No te estoy entendiendo, se está perdiendo la que señal, repite. haciendo la analogía, usted, como hace usted con las canciones de los cantantes, también así dice una canción de Diomedes, que si no hay pobres no podrían haber ricos. Esa canción es horrible. Y precisamente por ese comentario. Eso es, o sea, y esa es una idea que le meten uno en la cabeza. Sí, esa es una idea que le meten uno en la cabeza. Muy buen ejemplo porque esa es una idea que le meten uno en la cabeza. Me acuerdo que por allá en el 93, yo siendo un niño todavía, me estaba viendo el Reinado Nacional de la Belleza, aquí contando anécdotas de la vida. Y le preguntaron a Paula Andrea Betancourt, yo tengo buena memoria, no, yo no soy tan viejo, pero sí me acuerdo de eso, aunque sí soy viejo. Le preguntaron a Paula Andrea Betancourt, que ganó ese año, si le pudiera cortar la cabeza a algo en Colombia, ¿qué se la cortaría? A yo no sé qué cosa, a la pobreza o al narcotráfico. Era la época de Pablo Escobar. Paula Andrea dijo, ¡al narcotráfico! Y mi prima se estaba viendo el reinado y yo estaba viéndolo. Yo era un niño, no era muy grande. Y ella dijo algo como, claro, es que era la respuesta obvia, porque a la pobreza no se le puede cortar la cabeza. La pobreza siempre va a existir. Mentira, ¿por qué? O sea, uno no puede simplemente desaparecer la pobreza para que todos tengamos, por lo menos pertenezcamos a la clase media o a la clase alta, los que ya pertenezcan a la media, y tener comodidades. No se puede. Claro que se puede. Lo que pasa es que no dejan que el pueblo más oprimido suba, ¿sí? Esas son ideas que están metidas en la cabeza. Entonces, el modelo de la escuela de Frankfurt, y eso lo toca la escuela de Frankfurt, quiere desocultar ese tipo de cosas, que nos saquemos esas ideas absurdas de la cabeza, que la sociología se encargue de analizar eso y haga caer en cuenta a la sociedad que tiene que sacarse esas ideas de la cabeza y que no nos pasen desapercibidas, que la gente, así como el ejemplo que acaba de poner Andrés, no cante la canción de Diomedes y diga, lo que está diciendo Diomedes ahí es cierto. No. ¿Y cómo funcionan países como Suiza? En Suiza no todo el mundo es rico, eso es cierto, pero no hay pobres per se. Hay clase media y hay clase alta. ¿No se puede? Sí se puede. ¿Sí? Entonces, primero eso es lo primero que considera la escuela de Frankfurt. La sociología tiene que analizar los problemas y sacar a reducir lo que está mal. Lo que nos hemos venido tragando y ni siquiera nos hemos dado cuenta que está mal. No se meten con el machismo, pero un buen ejemplo es el machismo. ¿Cuánto tiempo no hemos sido machistas y no nos hemos dado cuenta? Y ahora es que uno está medio haciendo el cambio. Desde que en casa comienzan a darle plato de comida más grande al papá porque es el hombre de la casa con la presa, con la mejor presa, todo eso. Bingo. Eso es un buen ejemplo. Desde antes de nacer. Profe, sí, es cierto. Dos cositas. Bueno, una, haciéndole, usted decía que, bueno, subir a la clase media, precisamente el marxismo lo que busca es la eliminación de las clases sociales, porque Exacto. no debe haber una clase, la lucha es una lucha de clases y no una lucha económica. Bueno, en la lucha de clases entra la lucha económica y todo eso. En el ejemplo que usted hacía ahorita acerca del feminismo y de eso,
recuerdo que yo estaba leyendo un libro de la Universidad de los Andes que se llama ¿Qué es la globalización?, de Hugo Facio Bengoa, donde habla de cómo la globalización utiliza todos estos elementos culturales para venderla a la gente. Entonces, en estos días estaba, digamos, en una pequeña discusión con mi novia, en donde decíamos, oye, pero si te estás dando cuenta de que estos últimos cantantes y toda esta gente, ahorita los medios de comunicación hablan de la lucha de los derechos de las comunidades LGTBI, de por ejemplo, este señor que sacó una canción Yo Perreo Sola, este chico que salió de la cárcel y hace todas esas cosas. Entonces, digamos que la globalización también utiliza las formas culturales, utiliza nuestra propia cultura para, digamos, vendérnoslas. O sea, se aprovecha de las mismas luchas sociales para tener unos lucros y unos intereses. Sí. Sí, hace poco tenía, justamente hablando de Bad Bunny, yo no escucho Bad Bunny, aunque esa canción es súper pegajosa, pero bueno, habiendo hecho esa aclaración, hace poco tuve una discusión con un amigo, yo le di el lado a él, pero yo creo que hay parte de razón en la otra persona, que estaba diciendo que Bad Bunny no necesariamente era un feminista defendiendo los derechos de las mujeres, sino que posiblemente habían unos intereses económicos detrás. Y que evidentemente la canción es un suceso y el tipo vendió un montón porque es Bad Bunny vestido de mujer. Creo que por ahí es que estás enfocando tu argumento y básicamente sí, la globalización sigue haciendo eso. Y es como una especie de, no sé los que hayan visto Matrix, pero es como una especie de Matrix, porque en Matrix la primera nos muestran que estamos todos dominados y en la segunda nos muestran que hay un grupo rebelde y en la segunda nos muestran que incluso el grupo rebelde está siendo controlado por la matriz de alguna manera. Pasa eso suele pasar mucho y la globalización busca eso, busca los elementos culturales para poder establecer cierto control. Y cuando estos elementos culturales comienzan a cambiar, por ejemplo, el surgimiento y la lucha de la defensa por los derechos LGBTI, hay un montón de gente que hace la lucha de verdad, pero también hay otro grupo de gente que se rinde ante la globalización y hace de esta lucha algo mercantil y algo comercial, que es gente embebida dentro de la globalización. No sé si por ahí era que iba tu argumento, según entendí. Sí, efectivamente, por ahí. Ok. Entonces, habiendo dicho eso, todo ese tipo de cosas están ahí coladas en la sociedad y la idea es que la sociología desde la Escuela de Frankfurt, y creo que es una idea vigente todavía, la saque. O sea, que salga a relucir, que nos muestren cuál es la verdad para que la gente cambie. Entonces, esa sería la primera tarea. Desocultar los instrumentos ideológicos que tratan todo el tiempo de pasar desapercibidos. ¿Cuál es la segunda tarea? Al mismo tiempo, la gran apuesta es transformar. Es decir, primero me dices que está mal y luego la sociología debe mirar qué es lo que está negativo, qué es lo malo de la sociedad y debe apuntar a un cambio. Y las teorías deben tratar de generar ese cambio, de decirnos cómo cambiar, ojo, la sociología, cómo cambiar esos problemas. O sea, es como si la sociología debería hacer una lectura crítica de toda la sociedad, encontrar qué puntos están malos y luego el teórico sociológico debe proponer cosas para cambiar eso. Por ejemplo, un buen ejemplo de lo que estaba diciendo José David, creo que es José David, ¿no? Que sí, que se siga la lucha de los derechos LGBTI y que siga la lucha de los derechos del feminismo, pero que eso no sucumba ante la globalización del capitalismo y que no se convierta en otro elemento cultural mercantil, ¿sí? Esa sería una de las tareas que debería tener la sociología. Encontrar que está bien, la lucha por los derechos está bien, que está mal, que esa lucha por los derechos se vuelva en un comercio. En ese sentido, la perspectiva es francamente emancipadora, es decir, la liberación, el subirte, el enaltecerte, lo que entendemos por emanciparse, que es independizarte, luchar por ti mismo, y es una apuesta por una sociología que no solo interprete, sino que libere a los oprimidos. Eso básicamente es lo que venía diciendo. Ese es el trabajo de la sociología. Los frankfurtianos se trataron de dar cuenta de lo otro en una sociedad, o sea, quieren buscar aquello que está oculto y que no es muy relevante, el oprimido, que de pronto no se tiene en cuenta, y sus proyectos de investigación se centran, ojo, el oprimido que no siempre es el que uno cree que, el oprimido es la mujer que le pega, no, hay un montón de mujeres que aparentemente tienen una vida grandiosa, pero que la misma sociedad las ha oprimido, por ejemplo, aquella que no ha podido ascender en el trabajo, y que dice, no, yo tengo un sueldazo, pero no he podido ascender porque X, de pronto no ha podido ascender es porque es mujer. Esa también es una oprimida. De pronto ni ella lo sabe, pero ella también es una oprimida. Entonces,
Sus proyectos de investigación se concentran en las maneras de opresión, es decir, proponen que la sociología debe fijarse en los problemas de opresión y marginación que se hacen presentes en la sociedad. Esto es lo que le interesa a la sociología en la Escuela de Frankfurt. Ellos consideran que la sociología debe hacerse así. Punto. Ahora, otra de las grandes disciplinas dentro de la Escuela de Frankfurt es la psicología. Y básicamente esta idea del oprimido es un poco una idea marxista y es parte de lo que hace de la Escuela de Frankfurt un poco neomarxista. Pero también toman de Freud una idea muy interesante que tiene que ver con cómo las sociedades capitalistas o cómo la sociedad oprime al individuo, ya no a un grupo, sino al individuo. Y eso nos pasa hoy en día. Si el marxismo ponía en el tapete la discusión entre la alineación que sufría el proletariado dentro de las sociedades capitalistas, es decir, cómo oprimimos a todo el grupo de proletariados, es decir, a las clases menos favorecidas, por llamarlos de alguna manera, el psicoanálisis también reprochaba la función opresiva de la sociedad sobre los impulsos de los individuos. ¿A qué se refiere eso? Dentro de la psicología frankfurtiana del yo, el superyo y el ello, se supone que nosotros tenemos un grupo de emociones, por llamarlo de alguna manera. Yo no soy psicólogo, quiero aclarar eso, así que de pronto no estoy utilizando las palabras correctas para referirme a Freud. Un grupo de emociones y de sensaciones que queremos expresar. ¿A quién no le pasa que está en la calle y ve a alguien que le gusta y dice, uy, me encantaría coger a esa persona y entromparla? Claro, si lo haces está mal. No, eso no justifica. Lo que estoy diciendo no va a justificar eso. Pero no solamente eso. ¿A quién no le gustaría simplemente un día estar en la calle y decir, no, hace mucha calor, están en el centro? No digamos que están en la puerta de su casa. Digamos que están lejos, en el centro, en Bellas Artes. Y dicen, qué calor, me quiero quitar la camisa y quedarme aquí sentado sin camisa. ¿A quién de pronto no le ha pasado eso? ¿Quién de pronto no ha sentido esa sensación de, uy, ojalá me pudiera quitar la camisa? O, uy, van caminando por la calle y de repente ven una persona y se quisieran burlar de ella libremente. Eso no está bien, pero digamos que quisieran hacerlo. O que de repente van por la calle y escuchan una canción y les gustaría ponerse a bailar mientras van pasando la cuadra. A mí me pasa mucho. Personalmente, si yo pudiera ir bailando por la calle, lo haría. Pero resulta Pero que... ¿por qué no lo hace? Porque se siente mal, siente que es mal hacerlo. No, sobre eso iba a hablar. Porque la sociedad también oprime los recursos, los impulsos del individuo. Porque si yo lo hago, la gente que está en la calle me va a mirar mal. Porque si hay una persona que me gusta y yo me le quiero acercar y decirle, oye, qué bien te ves, podrías darme tu número, eso se va a ver mal ante la sociedad, me voy a ver como un acosador, aunque ahí sí creo que sea cierto. Porque si yo me quito la camisa en Bellas Artes, la gente en Bellas Artes va a verlo mal porque yo soy el profesor y tengo que guardar cierta compostura. La sociedad tiene eso, Profe. la sociedad también reprime. Dime. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Profe, eso pasa porque la sociedad ha dicho que está, o sea, Repite que se perdió un poco la señal, no no entendí puede la hacer sociedad. algo porque ya la sociedad está, entonces mejor. No te estoy Por siguiendo. eso todo el mundo piensa que está mal hacerlo. Ok, repite un poquito, Daimer, porque se perdió un poquito lo que estabas diciendo. O sea, lo que quise decir fue que en realidad eso está mal porque la Exacto, es sociedad una así lo ha determinación dicho. social. Cómo las sociedades permiten qué cosas y qué otras cosas no. Eso es cierto. Incluso ahora mismo, darte la mano con una persona en la calle está mal visto por el asunto del COVID. Y uno dice, bueno, hay que cuidarse, pero también es cierto que a veces, voy a ponerles un ejemplo. Yo estando en el hospital la semana pasada, el internista llegaba y me tendía la mano y ahí me daba como cosa tocarle la mano. Pero oye, es un médico que se está echando gel y se está echando alcohol cada 5 minutos en las manos. Yo podía darle la mano al tipo, era yo el que podía contaminarlo a él. Pero hay como unas determinaciones de la sociedad que la sociedad va diciendo que están mal y que van cohibiendo al individuo. Y eso se mira desde la psicología. Fíjense que desde la sociología estábamos hablando del grupo, acá estamos hablando de cómo la sociedad cohíbe esos deseos naturales del individuo de hacer cosas fuera de lo convencional, que también hay muchas cosas que pueden ser malas. Eso tampoco es verdad que todo lo que uno desea es bueno. Pero dentro de eso,
hay muchas cosas que podemos hacer que no afectan a nadie, como quitarnos la camisa en la calle. Las Profe. feministas, dime. Pienso que ahí también, como ejemplo, estarían las culturas, las etnias en distintos países, en distintos sectores, cómo ven las cosas de manera distinta según la sociedad en la cual se crían las personas. O sea, por Claro, ejemplo, la eso, ropa, las cuestiones, las cosas así. claro, Por eso ejemplo, presiona. uno con falda aquí en Cartagena se vería raro, pero si uno está en Suecia, en alguna parte donde eso se ve bien, pues no hay ningún problema. Exacto, esa opresión de la sociedad tiene que ver con cuál es la sociedad. Realmente no hay ninguna razón por la que tú no te puedas poner una falda en Cartagena, pero la sociedad lo vería mal. Y eso es adaptable, o sea, no es verdad que toda la sociedad va a ver mal todo, eso depende en China algunas cosas se van a ver mal y otras no. Y aquí van a haber cosas que se van a ver mal. Tú comiéndote un murciélago en la mitad de la calle, te van a mirar feísimo, pero en China no. Profe, Depende de lo raro que sea. profe, una pregunta, o sea, que si yo quiero hacer todo lo que usted me dice, porque por lo menos yo soy, la verdad es que siendo sincero, yo soy de los que hace eso, que me pongo a bailar donde sea, o me pongo a ojo de donde, o sea, la mayoría de las cosas que usted hace, que usted dice que usted quiere hacer, yo las hago porque por lo general no me importa mucho la opinión general. Entonces yo vendría siendo tomado como una persona marginal en ese aspecto. No, marginal es un concepto sociológico. En este caso estamos hablando de psicología. Simplemente está siendo juzgado por la sociedad. Se considera que la sociedad está juzgando los impulsos. Pero ojo, tienes que tener en cuenta algunas cosas, Andrés. Primero, que quizás sí hay cosas que tú no te das cuenta, pero quizás sí reprimes por la sociedad. Por ejemplo, que te den ganas de orinar en la calle y no puedas simplemente pararte en un palito y orinar. Y olvidémonos del hecho de lo que la policía te va a coger preso. No, olvidémonos de eso. Pensemos simplemente en el hecho de que si lo pudieras hacer, yo no lo haría. O sea, a mí me daría pena realmente, así no estuviera prohibido por el código de policía. Yo no sé si me orinara en una calle, en un palito, porque me daron ganas de orinar a las 12 del mediodía por donde hay pasando un poco de gente. Yo no sé si lo que pasa es que yo creo que aquí también va mucho sobre la ética y la moral de cada persona. En eso tiene que ver mucho del estudio de sociedad, porque las personas somos en realidad lo que conforma, las personas conformamos la sociedad. Sí. Por eso digo que estoy mucho en eso. Eso es cierto, Marta, y la ética y la moral entran en juego aquí, pero entran para regular lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, tú puedes tener el deseo y el impulso de querer matar a alguien. Tú quieres matar mirando aquí la lista, tú puedes querer matar a Sara, por ejemplo. Pero la ética y la moral pueden determinar y decir, Marta, no lo hagas porque eso es un acto malo. Pero ¿qué de malo, siendo honestos, qué de malo tiene orinar un palito? O sea, realmente no tiene nada el árbol lo va a absorber, o sea, naturalmente, desde el punto de vista de la naturaleza, no hay nada malo. Solo que es socialmente. Es que eso es lo que nos separa de los otros animales. Pues si no, pero eso son el perro vaya a orinar donde sea. La educación será. Porque somos racionales. Eso está muy bien, pero es que lo racional se mide en términos de valores. Dime tú, ¿por qué es ser irracional y orinarte en un palito? A mí se me hace más irracional que tú pongas a sufrir a tus riñones a orinarte en un palito. ¿O no? O sea, tú teniendo problemas, lo que me decía alguien en su salón el primer día, profesor, yo tengo que salir a orinar porque yo sufro de cálculos, creo que fue alguien que me dijo. Es cierto, el pobre tipo no puede, yo le dije que no, pero la verdad es que el pobre tipo no puede quedarse encerrado en el salón si tiene ganas de orinar. Entonces, ¿qué es más racional? ¿Poner a sufrir a tus riñones o orinarte el pinche palito? Entonces, orínate el palito. O sea, no hay ningún problema siempre y cuando nadie te vea y tampoco coges y lo orines a la gente en la cara. Pero la sociedad juzga ese tipo de cosas. ¿Qué de malo tiene que te quites la camisa si tienes calor, si te estás ahogando? O sea, se te está bajando la presión por el calor, pero tú estás ahí con tu camisa manga larga de cuadros aguantándote el calor porque la sociedad te va a juzgar si tú te la quitas. ¿Sí? Son como cosas, y eso quiero que lo miren. Lo que está diciendo Marta respecto a los valores es muy cierto, pero tienen que mirar a veces que los valores juzgan cosas buenas y malas, pero hay cosas que simplemente no son malas, solo que la sociedad las cohíbe. ¿Qué de malo tiene ir por la calle y ponerte a bailar con la canción que está sonando? Realmente no tiene nada de malo, pero la sociedad diría, uy, mira, ese muchacho está loco. Andrés dice, yo lo hago muy bien, pero seguramente mucha gente lo ha juzgado. Y ojo que aquí hay factores que también pueden ser determinantes. Es cierto, cielo, no todos lo ven mal, pero la inmensa mayoría suele juzgarlo.
Eso va muy mediado por la edad. Si tú ves a Andrés bailando por la calle, de pronto no lo ves mal tú, pero acuérdate que ustedes son muy jóvenes todavía. La gente que ya tiene más edad y que es un poco más cerrada de mente, ya puede... Lo del palito se vuelve todo común, sí, eso también es cierto, también depende de la cultura, ¿no? Serían estigmas, sí, Luisa. Yo no lo haría, pero los hombres sí. Bueno, te hago esa pregunta, ¿por qué no lo podrías hacer? Hablando con Cielo aquí, viendo los comentarios, ¿por qué no lo podías hacer? Tú vas con tu amiga y le dices, y llevas qué sé yo, un trapo grande y le dices, amiga, tápame ahí mientras yo me orino aquí en el palito. ¿Por qué no? Esos son estigmas de la sociedad. Y la sociedad juzga esos comportamientos individuales que en el fondo no tienen nada de malo. Profesor, por lo menos en Roma, anteriormente habían baños públicos y la gente, bueno, pues hacía popó ahí en la calle y se hablaba el uno al lado del otro y haciendo popó. O sea, eso es algo que ahora mismo sería bien extraño. Bien, claro, sería bien acuerdo en este momento, pero eso pasaba antes. Y me seco con una hoja, bueno, ya ahí sí no sé, Sara, ya ahí sí no sé cómo funcionan ustedes, yo no, en fin. Pero sí, eso se puede buscar más. Fíjate que lo que está diciendo Frank es cierto, algo que antes podía ser súper común en un país ya no, y es porque la sociedad los va cambiando. ¿Sí? ¿Algún otro comentario antes de seguir? No, continúe, ya lo dijo lo que quería decir. Bien, entonces eso es la psicología. Como el individuo, porque aquí ya no estamos hablando del grupo. Aquí si Cielo coge y le dice a Sara, y le dice, Sara, sosténme ahí la estola mientras yo me tapo aquí en el palito para orinar, no van a juzgar a todas las mujeres, van a juzgar a Cielo. Por eso esto es psicológico, porque están juzgando al individuo. Y cómo el individuo de pronto cohíbe esas cosas. Ojo, los valores entran en juego aquí, porque una cosa es que tú te orines un palito porque te estás aguantando y no puedes más, y la otra, muy diferente, es que tú mates a alguien. Hablando de orinar, recuerdo una amiga una vez en la que no podía aguantar las ganas de orinar y no alcanzamos a llegar al éxito a tiempo, que era el único baño público que había, y le tocó orinarse en la calle. Entonces, ¿por qué no se pudo quedar toda mojada con todo y lo asqueroso que era el cuento en lo que caminaba hasta su casa? No, tuvo que entrar al éxito y mojarse todo el pantalón para que no se notara que ella se había orinado, y se fue con todo el pantalón mojado. ¿Por qué? O sea, se fue peor, desde mi punto de vista quedó peor, pero todo fue para que la gente no se diera cuenta. ¿Sí? Porque la sociedad también reprime. La sociedad reprime a los menos favorecidos como grupo y reprime al individuo para que no pueda explorar sus propias emociones y deseos. Entonces, de esa manera, y volviendo a la clase, aunque todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la clase, el psicoanálisis y el marxismo se articulan bien en su dimensión crítica. Ambos critican esa función de la sociedad de estar cuestionando tanto al individuo como a los grupos, como a las clases menos favorecidas. Aunque los marcos teóricos pueden ser un poco diferentes, pero eso es otra cosa. Básicamente la idea central es la que acabo de decir. Bien, dicho eso, y seguimos todavía hablando de sociedad, de sociología, ¿qué es el pensamiento crítico y reflexivo? ¿Cómo surge? ¿Cómo debe darse según la escuela frankfurtiana? El pensamiento crítico y reflexivo, que es criticar esas cosas que la sociedad nos está obligando a hacer y que están mal, debe surgir a partir de las contradicciones de la realidad, desde todo aquello que nos hace reflexionar sobre las posibilidades de una sociedad distinta. Es decir, si vemos que hay cosas que están mal en la sociedad, uno siempre debe estar pensando que la sociedad puede ser mejor. Y uno siempre debe pensar que las cosas pueden ser mejor. Eso no solamente funciona en este caso, funciona en la vida. Uno no debería conformarse con nada. Y eso es lo que de alguna manera invita el pensamiento frankfurtiano. Hay que analizar la sociedad y siempre tener en mente que la sociedad puede ser mejor. Por muy perfecta que sea Suiza, siempre se podrá ser mejor. Entonces, esa es la idea. Hay que tener pendiente siempre, y eso es lo que busca el pensamiento crítico y reflexivo. Tener pendiente que la posibilidad de una sociedad distinta, mejor. Entonces decimos, no en el sentido de negar la realidad, no es que vamos a decir que la realidad no existe, sino de aceptarla y de criticarla, y de criticar aquello que se nos presenta y adaptarlo como si pudiera cambiarse. O sea, lo que hay que hacer es, no vamos a negar que la sociedad está mal, vamos a reconocerla, vamos a identificarla y luego vamos a tratar de cambiarla. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la sociedad puede ser mejor. Eso es lo que hacen muchos profesores. Obviamente no con las sociedades, profesores de colegio público, sino que ven que los pelados están mal, se inventan un proyecto porque consideran que esos pelados pueden ser mejores. Tratan de cambiar eso.
En la escuela de Frankfurt, obviamente el ejemplo que estoy poniendo es de un profesor en un salón de clases, pero en la escuela de Frankfurt se cree que toda la sociedad como en conjunto se puede. Y eso se puede, solo que no se hace. Otra sociedad, dado eso, pues otra sociedad es posible, podemos ser una mejor sociedad. Y la sociedad, con sus tensiones y conflictos, marca los ejes temáticos a los que vamos a investigar. Es decir, uno se pone a analizar la sociedad, se da cuenta qué es lo que está mal, es decir, sus tensiones y sus conflictos, y a partir de ello nos dice qué es lo que vamos a investigar. Es decir, qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que vamos a deducir y qué es lo que vamos a mejorar. Es la misma sociedad la que nos lo dice. Si uno está analizando la sociedad y se da cuenta que en la sociedad económicamente todos estamos en el mismo nivel y es un buen nivel, yo no me voy a poner a investigar desde la sociología y desde la economía cómo hacer que el nivel económico mejore. Si no hay más nada que hacer, me dedico a eso. Pero si en la sociedad todos estamos en igualdad de condiciones económicas, pero hay racismo, entonces yo en vez de preocuparme porque todos aumenten más su nivel económico, debería preocuparme por resolver el conflicto que hay en torno al racismo. Eso es lo que se supone debería pasar. Profe. Entonces, dime. En lo que usted decía anteriormente, de pronto para que las cosas mejoraran o que la sociedad fuera mejor, la economía, tendríamos que trabajar como en grupo, en equipo. Y la gente es muy individual, siempre busca el bien propio, pero no el común. Entonces, por eso pasa todo eso. Claro, por eso era que se formaban escuelas, porque se supone que habían varios pensadores, pero en la actualidad las escuelas ya no existen. Esas investigaciones así grupales en las que todos nos preocupamos ya no funcionan. Un ejemplo de eso pasa en las mismas universidades. Por ejemplo, yo puedo darle una clase, y no es egoísmo entre nosotros, quiero aclarar eso. Es solo que como que estás tan atareado, es que es la misma sociedad, nos atarea tanto que no podemos ponernos de acuerdo. Yo puedo darle una clase a los de octavo diciéndoles cómo deben organizar su tesis, y viene su director de tesis, que puede ser cualquier otro profesor de comunicación, y se las organiza de una manera. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo? Realmente porque la sociedad nos tiene tan atareados en tantas cosas que no podemos nunca llamarnos y decirlos, mira, yo le expliqué esto a este muchacho, ¿cómo se lo vas a explicar tú? Y llegar a un acuerdo. Eso, como está diciendo Luisa, puede verse como egoísmo. En este ejemplo que estoy poniendo yo no siento que sea egoísmo, pero sí pasa en muchos casos, en las que tú simplemente cambias o corriges lo que el otro dijo, pero no eres capaz de trabajar en equipo por ese mejoramiento social completo. Por más gente que esté súper bien en Suiza, no todos tienen buena estabilidad económica y no se pueden poner de acuerdo. Eso es cierto, Andrés, pero pues la ideal, el ejemplo que estaba poniendo era donde todos estuvieran pues en una buena dimensión económica y que lo que hubiera que cambiar o que hubiera otras cosas más interesantes que cambiar, más importantes que cambiar. Entonces, ¿cuál es la clave para poder hacer esos cambios? Visualizar aquello que reprime y aquello que silencia. Es decir, el trabajo de la sociología debe ser mirar, el trabajo del pensamiento crítico debe ser mirar qué es lo que reprime. ¿Qué es lo que reprime psicológicamente al individuo? ¿Cuáles son esas partes de la sociedad que impiden que el pobre tipo se orine un palito? ¿Y cuáles son esas partes de la sociología que oprimen y no permiten que la clase trabajadora surja? Hay que analizarlas y cuestionarlas y tratar de cambiarlas. Eso creo que está claro hasta ahí, ¿cierto? Habiendo dicho todo eso, wow, y por fin aterrizamos en los medios de comunicación. Falta un montón. Cuando hablamos de los medios de comunicación, aquí vamos a volver al término de masa, pero ya no tan simplista. Yo considero que en la escuela de Frankfurt ya se hace un análisis más completo de por qué es que la masa existe. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos masa al principio de la clase, era como si la gente tuviera la culpa, ¿no? Acá la escuela de Frankfurt ya deja de culpar un poco a la gente. Parece que al principio daba la impresión de que es que tú quieres ser masa porque tú quieres. Acá no, acá la escuela de Frankfurt comienza a decir, no, 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 no. Es el capitalismo el que convierte a la gente en masa. No es que la gente quiera hacerlo, es que la gente está manipulada. Pero antes de irnos a eso, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Y es que desde sus inicios, y gracias a la persecución, los miembros de la escuela tuvieron que exiliarse y se frustraron sus planes de cambio. Es decir, ellos querían de alguna manera generar teorías que generaran el cambio, pero al cada uno irse para diferentes países, pues tocó no hacer eso. Obviamente, ¿por qué hay persecución? ¿Por qué los persiguen? Ellos están en Alemania y lo que ellos están proponiendo es criticando el capitalismo y diciendo que la sociedad debe ser mejor. ¿Sí creen ustedes que a los alemanes de esa época les gustaba la idea de que les dijeran que la sociedad podía ser mejor de lo que ellos querían? Claro que no. Ni siquiera los gringos. En Gringolandia también hay persecución. Aquí en Colombia hay persecución. Mucha gente le tocó irse del país hace mucho tiempo porque pues sus ideas de pronto un poco más de izquierda, porque estas son ideas de izquierda,
no marxistas, pero si son neomarxistas, son perseguidos, se vuelven en perseguidos políticos. Entonces esta gente sabía que como siguieran diciendo estas cosas de que la sociedad podía ser mejor y que la sociedad estaba mal, los iban a ir a matar. Entonces ellos tuvieron que irse, y al irse, pues el grupo que se había formado, que era un grupo numeroso, se desintegró, y el surgimiento de teorías pues como que se murió, ¿no? Un poquito, se murió ese empuje. Entonces, dentro de ellos, Horkheimer y Adorno observan la vertiginosa, ahora hablando ya de medios de comunicación, se dan cuenta, o estos dos autores, que son Horkheimer y Adorno, sobre todo Adorno, se dan cuenta de que los medios de comunicación masivos en esos años, en los años 20 y antes, se han expandido impresionantemente. Podemos mencionar la televisión, aunque en ese entonces no había televisión, pero es como una evaluación que se hace ya un poco después, en los 40, cuando todavía igual no había televisión. Se expande la televisión, se expande el cine, se expande la publicidad, y todo eso comienza a expandirse muy rápido. Como recordarán ustedes, en los 60, con la llegada de la televisión, los medios masivos, ¡pum!, dieron un cambio, un salto impresionante. Esto es como una predicción que ellos están haciendo porque ellos son de años antes. Pero básicamente se dan cuenta que esta expansión de medios comunicativos, que se vuelven tan importantes, que la sociedad cambia tan impresionantemente en los años 20 con los medios de comunicación, genera algo que se llama la industria cultural. Eso es un término eminentemente de la escuela frankfurtiana. ¿Qué es eso de la industria cultural? Actualmente consideramos que la industria cultural tiene que ver con todo lo que se hace en torno a la cultura y a los medios, y que es algo bueno y positivo, pero no siempre se hace así. Los medios masivos de comunicación conforman las identidades de las sociedades. Son industrias cuya producción es la de artefactos culturales de acuerdo a criterios de rendimiento, de estandarización y diversión del trabajo iguales a los que se usan en el conjunto del modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Simple. Como nos dijo José David, creo que fue, no sé si es David, hace un rato, realmente es como, o bueno, algo de lo que mencionaba él, realmente es como una venta de la cultura. Cuando comienzan los medios de comunicación, nos comienzan a vender la cultura que ellos consideran que es la cultura apta. Fíjense que un buen ejemplo es, ustedes comparan o hablan con una persona de los años 80, 70, esa persona es más colombiana en términos culturales que ustedes. Muchos de ustedes que ven series gringas habrán adoptado manías, frases y cosas así de las series, es decir, de otras culturas. Porque los medios lo que hacen es vendernos una cultura. Y por ejemplo, al principio, cuando yo comencé a ver series, de pronto los gringos en series como Friends hacían chistes y a mí no me daban risa. Ahora me veo The Big Bang Theory o me veo cualquier otra serie nueva, o sea, más reciente, como Brooklyn Nine-Nine, y hay chistes que a mí sí me dan risa. ¿Por qué? Porque ellos me han ido vendiendo la cultura gringa. Y yo me he ido tomando la cultura gringa, he ido aprendiendo de ella, y estoy como en ese proceso de integrarla a mi propia cultura. Si eso está bueno o está malo, eso lo vamos a discutir en un momento. Pero a eso básicamente es a lo que se dedican los medios masivos, a vender la cultura. Cualquiera diría, ay no, pero qué chévere. Bueno, pero es que eso depende de qué cultura están vendiendo. Si están vendiendo la cultura de todos los individuos, fantástico. Pero si no están vendiendo la cultura de todos los individuos, no, porque estarían vendiendo una cultura y la de otro grupo la dejan discriminada. Adivina, adivinador, ¿cuál será la cultura que nos venden? Pues la cultura de las clases dominantes. La cultura de la clase obrera, la cultura del pobre, esa no nos llega. Y ustedes lo ven en las novelas mexicanas. En las novelas mexicanas sale la pobre, y ella es pobre, vive en una casa, pobrecísima, en un barrio horrible, y tú le ves la casa tiene sala, tiene comedor, y no solamente eso, tiene los muebles de la sala, tiene los muebles del comedor, tiene su cuarto independiente con su closet de puertas, tiene su tocador, Como interesa, profe. algo así, exacto. Profe, no nos vayamos tan lejos, la misma Cartagena. Cartagena nos venden otra cosa. Cartagena nos venden Boca Grande, otras cosas, y la realidad es otra. Exacto, eso también es un buen punto. Voy a seguir con el de la novela, pero eso también es un buen punto porque nos venden la idea de ciudades fantásticas. Y eso lo hacen los medios cartageneros, venden esa imagen, la imagen de la Cartagena fantástica. Voy a serles honesto. Nombres como El Pozón, Olaya, La Falda de la Popa, eran nombres que para mí no existían hasta ahora que yo me fui a trabajar a Cartagena. Yo no tenía idea que era eso. Y ahora que fui, fue que comencé a conocer que habían barrios
muy humildes. Siempre escuchas que en Cartagena hay barrios humildes, pero como nunca lo vives, nunca lo crees. Hasta que lo ves. Bueno, yo no los vi, pero hasta que te das cuenta que la gente sí los menciona en sus trabajos, trabajos de gente de octavo, de cuarto, que quieren de alguna manera ayudar a la sociedad y se quieren centrar en esos barrios. Pero volviendo a Teresa y a las novelas, ¿ustedes sí creen que eso sea verdad, que una persona pobre en México iba así? O sea, claro que no. Yo vi cosas en México de gente, tuve un amigo donde iba que estudiaba medicina y trabajaba en medicina, y lo que vivía era en un cuartico de 2x2, con unas ollas horribles en las que a mí me daba hasta cosita tomar agua. De pronto yo bien discriminatorio, lo siento, pero era que tú veías y decías como que, oye, esto no, de pronto no se ve tan cool. No debía haber dicho esto, porque si algún día él ve los capítulos estos va a decir, maldito Ale, venía a mi casa y le daba hasta tomar agua. Pero, en fin, a óxido con jugo de guayaba. pero en fin, y él era un muchacho que no era pobrecito. O sea, vivía de su trabajo, pero pues él iba de rumba y todo, y se iba a las discotecas y compraba sus cosas y todo lo demás. Entonces, no es verdad que la casa donde vive Teresa es donde viven los pobres en México, pero nos venden esa idea. Nos venden la idea de esa sociedad de pronto un poco más pensada para la élite. Aquí en Colombia la televisión ha evolucionado un poco y por lo menos ya nos muestran casas en obra gris, pero antes no. Entonces, básicamente los medios de comunicación lo que hacen es eso, vendernos la cultura, pero la cultura de la élite. Y por eso es que los pobres en los medios de comunicación, por lo menos en México, son pobres o sea, Teresa con su cuerpazo, ¿no? Que no es que estoy diciendo que las pobres no puedan tener cuerpazo, pero también es cierto que tiene una cara de pupera que la está matando. O sea, discúlpame, pero o sea, si son las pobres, no quiero sonar clasista, pero seamos honestos, las condiciones económicas a veces no te ayudan a tener el pelo más maravilloso porque no tienes plata ni para comprarte un champú. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Cierto. Es correcto. Real. Sí. No es que sea fea la muchacha, es que no tiene plata ni para comprarse un champú. Oye, si no tiene ni para comer, va a tener para comprarse un champú. Bien, habiendo dicho eso, y continuando con los medios, pues se considera que los medios, en la escuela de Frankfurt se considera que los medios son influyentes en la fijación de los roles de cada individuo. Es decir, los medios dicen cuál debe ser tu labor y tú debes ser feliz con eso, ¿no? Y eso te lo muestra también la televisión, esta idea de que el pobre es feliz con lo que tiene. Estas ideas un poco tontas a veces que venden de que no hay problema siempre y cuando seas feliz con tu familia. Uno puede ser feliz en la pobreza y nos los muestran en La Virgen de Guadalupe, más que todo en las producciones mexicanas, nos los muestran en todas partes. No, no necesariamente tiene que ser así. Si tú eres pobre, tienes un problema. Lo siento, no es clasismo, pero hay un problema. Tienes un problema económico. ¿Saben lo feo que debe ser vivir alcanzado de que la plata te acaba hasta el final? De pronto has aprendido a vivir así, pero no está bien. Pero nos venden esa idea de que cada uno tiene un rol y de que tú puedes ser feliz con ese rol. Esa es una de las críticas que le hacen al Chavo en México. Yo amo el Chavo. Yo lo amo. Pero cuando llegué a México, bueno, yo estuve en México durante una temporada. Cuando llegué y hablaba con mis compañeros, les decía, uy, el Chavo, fantástico, lo amo. Todos me miraban como si yo fuera un trapo sucio. Yo decía, pero ¿por qué? Si el Chavo es un programa. Y ellos me dijeron, el Chavo te enseña a pensar que tú puedes ser un niño pobre y puedes ser feliz. Y que puede haber maltrato porque al Chavo lo maltratan, que puede haber discriminación porque al Chavo lo discriminan por pobre, que puede haber clasismo porque sin duda alguna Doña Florinda es clasista, que puede haber discriminación por apariencia porque discriminan a Doña Clotilde por aparentemente fea, cuando realmente para mí tiene la cara de una señora normal. Discriminan al señor Barriga por gordo y que tú puedes ser feliz en todo eso. Eso nos vende el Chavo. Lo siento si les estoy destruyendo la idea de que el Chavo es un programa lindo. Yo lo amo, pero eso es verdad. El Chavo nos vende la idea de que podemos ser fantásticos y maravillosos cuando no están así, cuando toda esa gente ahí tiene un montón de problemas. Cuando el no trabajar de parte de don Ramón demuestra una vagancia impresionante y un problema serio de compromiso con su familia. ¿Cierto o falso? Pero los medios nos venden la idea de que todo eso está bien, de que siempre en todo país va a haber, en todo barrio va a haber un don Ramón y una doña Florinda y un chavito. Eso no los venden. Son roles. Con las relaciones románticas, disculpe que lo interrumpa. En las novelas y todo eso, que siempre muestran que es bonito, es el que siempre van a estar detrás de él las niñas, que no sé qué, y que el otro peladito no le van a prestar atención porque es feo y cosas así que hacen susceptibles, que crean estigmas en la persona, como dijo Luis.
Sí, es cierto. También está esta idea de que, fíjense que cuando hay un feo como protagonista en una novela, generalmente se hace énfasis en que es feo. O sea, no te ponen un feo y simplemente te dicen que es feo porque hace parte de la historia. No hay una gorda. O sea, si pensamos en novelas, la única novela donde la protagonista fue una gorda se llamaba como Mi Gorda Bella. Es viejísima, de pronto ni sabrán ustedes que eso existió. Venezolana. Pero es la única. Sí, bueno, bien, sí saben. Yo me la vi. Ok, chévere sus datos. Es la única novela donde la protagonista sea una gorda. ¿Por qué no pueden hacer una novela normal donde la gordita sea la protagonista? ¿Acaso Adele no es una cantante famosa y se hizo famosa siendo gorda? ¿O acaso los gordos no tienen derecho? No, el protagonista siempre es una persona bella y hermosa. Hay unos roles. Pero la protagonista termina siendo flaca, entonces ahí está marcando que para que tú te sientas bien de que está flaca. Claro, es igual a barrio. Adele hizo una operación para hacer flaca. Sí, claro, y yo sí creo que eso está bien por salud, pero yo también creo que hay una influencia de los medios detrás de todo eso. Que de pronto ella no lo vaya a aceptar es otra cosa, pero yo sí creo que ahí debe haber una influencia del por qué ella adelgazó más allá de todo, ¿sí? Habiendo dicho eso, básicamente eso es lo que pasa, los medios nos dicen que hay unos roles. Entonces, ¿cuáles son roles? Por ejemplo, en una novela, si eres la más bonita, tú eres protagonista. Si eres simpática, pero no tan linda, eres amiga de la protagonista. Si eres, no sé, y así sucesivamente, los medios nos venden la idea de que hay unos roles que se asumen en la sociedad. Como los Y bonitos nosotros con nos los vamos bonitos tragando. y los feos con los feos. Exacto, cosas así de ese tipo. Por suerte la televisión colombiana en términos de novela ha mutado un poco eso, pero sigue siendo igual. En México se ve mucho. Y la escuela de Frankfurt cuestiona eso. Viene y dice, pero ¿por qué tienen que haber esos roles y por qué tenemos que asumir que el pobre le toca hacer esto y al rico le toca hacer esto y que los que pueden ser felices son los ricos y los pobres no, o que para que el pobre pueda ser feliz tiene que crecer económicamente? No, tú puedes ser pobre en una novela y llegar a la clase media y lograr tu estabilidad, no preocuparte por plata sin necesidad de ser rico, pero fíjense que en las novelas generalmente saltan de pobre a rico, no hay clase media en la mitad, porque son como ideas que nos van vendiendo de cómo debe funcionar. Entonces, claramente la televisión, los medios de comunicación están al servicio del capitalismo, están al servicio de las clases más favorecidas. Ahora, no es que las clases altas, no es verdad que Alex Sharp en Barranquilla se va a poner a llamar a Telecaribe o a Caracol a decirle, quiero que hagan sus programas así. No. Es solo que hay gente que son los dueños de los medios que se encargan de reproducir esas ideas con el fin de seguir manteniendo la hegemonía y el poder. Y en ese sentido, los medios de comunicación, según la Escuela de Frankfurt, no son un servicio público, sino que su función principal es establecer un control público, mantener a cada uno en su lugar, decirle a cada uno según lo que ven en televisión, sea películas, sea novelas, sea noticieros, sea lo que sea, decirle a cada uno, tu lugar en la sociedad es este y no hay ningún problema, está bien si lo tienes. Y que nosotros no los traguemos. Entonces, ¿cuál es ese control político en que consiste? Afianzar y consolidar el orden social, político y económico. Es decir, que hay un orden, yo pertenezco a un estrato, tú a otro, tú a otro, tú a otro, asúmelo, tú debes pensar políticamente así y tu posición económica tiene que ser esta. Esos son los medios. Eso considera la Escuela de Frankfurt que hacen los medios y que los medios ayudan a controlar ese tipo de cosas. Entonces, los medios de comunicación generan reacciones automatizadas, masivas, pautas de conductas irreflexivas, debilitando la fuerza de resistencia. Aquí entra la masa. Nos golpean con tanto de esos controles, con tanto de esas ideas de cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser la sociedad. Nos dan pautas de conducta, cómo debes comportarte. Por ejemplo, ideas como tienes que llegar virgen al matrimonio si no eres mala, tienes que hacer esto si no eres bueno, tienes que hacer tal cosa. Nos controlan con ese tipo de cosas que terminan de alguna manera modificando nuestra conducta. Ya nos hemos independizado un poco de las novelas y ya esta idea de la virginal en el matrimonio se ha ido perdiendo, pero fíjense que el reggaetón ha venido a entrar a jugar un papel de cómo deben comportarse las personas actualmente, de que el tipo tiene que ser tal y el perro y todo lo demás. Y no he visto eso en ustedes, pero mucha gente sí he visto, sobre todo en colegios de bachillerato, que se come el cuento de que tiene que ser como el reggaetonero. Y la música hace parte
de los medios. Entonces nos crean códigos de conductas. Y en ese sentido, su principal misión, la principal misión de los medios es homogeneizar y hacer inocuos los potenciales conflictos. Cuando te dicen que este es tu lugar y tú te comes el cuento de que este es tu lugar y de que toda la vida tú tienes que quedarte en este lugar y que la única manera de ascender es esta u otra, tú no ves el problema. Tú no ves que haya problema porque tú ya te tragaste tu lugar. Ya tú te tragaste cuál era tu posición. Y tú no te vas a rebotar, no te vas a revolucionar. ¿Sí me entienden? Esos son los medios, mantienen control. Nos enseñan cuál debe ser nuestro lugar en la sociedad, lo asumimos y como creemos que ese lugar que nos dijo los medios que teníamos que tener era correcto, simplemente nunca, jamás peleamos por cambiar eso, ¿sí? Hay un control. Es como si nos manipularan de alguna manera. Profe, yo quisiera hacer un aporte, bueno, porque realmente eso que usted está diciendo es muy cierto. Y yo opino que precisamente de eso se encargan las industrias culturales y creativas. Prácticamente sus ingresos principalmente derivan de la comercialización de su valor expresivo. Todo lo que tiene que ver con el valor estético, valor espiritual, valor social, valor histórico. O sea, yo pienso de que de cada una de esas cosas derivan las industrias culturales. Y es lo que nos meten en la cabeza. Usted está hablando muy claro y la música para mí, en mi concepto, juega un papel casi que fundamental en las industrias culturales. Casi todos los comerciales van acompañados de música, en las novelas tenemos música, hay muchas novelas actualmente que vemos que su entrada es un reggaetón. Por ejemplo, hay una novela que tiene un reggaetón de piso 21, entonces de eso se trata, yo pienso de eso se trata, como que nos van vendiendo eso y usted dijo algo muy, muy claro y me parece un concepto básico y es, y primordial, modifican nuestra conducta y de eso se encarga, básicamente de eso se trata. Muy bien, Lorenz. De hecho, ahora seguimos con la industria cultural justamente porque todo esto determina, tal y como tú lo acabas de decir, en la industria cultural, y esto es lo que se vuelve en la industria cultural, que es un concepto que ahora mismo se ve de manera positiva, pero que, ojo, viene de la escuela de Frankfurt y allá se veía de manera negativa. Eso que acabas de decir del reggaetón es bien interesante porque yo sí siento que casi toda novela que tiene un reggaetón de fondo tiene éxito. Hace poco dieron una novela que se llamaba La Reina del Flow, y yo me acuerdo que iba a clases de francés y que iba un muchachito de 16 años que yo creo que ni vería novelas, pero le encantaba esa novela. Y yo creo que el motor para verla era el reggaetón. Y yo me veía la novela y realmente decía, pero esta novela realmente no es muy diferente de muchas novelas. Se deja ver, pero no es que sea una cosa excepcional. Y creo que lo que acaba de decir Lorenz es muy cierto en el sentido de que la música es uno de los factores más dominantes, incluso más que la televisión. La televisión se considera el factor más dominante, pero sin duda alguna la música puede influenciarlos más por su carácter pegajoso. Y eso lo mencionaba ahorita justamente cuando hablé de Bad Bunny y su Yo Perreo Sola. Yo nunca jamás he escuchado Bad Bunny, pero sin duda alguna escuché una vez la canción y fue como, maldita sea, se me quedó metida. Y eso hace parte de la industria cultural y del control. En ese caso, mostrándolo como una alternativa, como música feminista, por llamarlo de alguna manera, pero dentro de todo, dentro de la globalización y la industria cultural, que, by the way, va a ser un tema que trabajemos o del que hablemos la próxima, cuando retomemos un poquito de lo dicho acá y nos vayamos a la industria cultural porque ya son las 9:30. Nos quedó faltando un tantito. Termino en el video y avanzo en el siguiente tema, que sería la siguiente escuela, y ya nos veríamos el próximo martes. ¿Listo? ¿Dudas? Todo bien, todo tranquilo. Ok. Bueno. Si no hay dudas, pueden irse yendo, y los que tengan dudas pueden irse quedando y preguntando, porque eso me pasa a veces con otros salones que mientras unos se van yendo, otros se quedan y van preguntando. Este es el momento en el que nosotros ya podemos hablar normalmente con usted, o todavía estamos en clase. Si me está refiriendo a que si quieres que cierre el video, puedo cortar el video. Profe, que tenga buena noche, profe, y que se mejore. Gracias. Bueno, realmente ni se sabe qué tengo, ¿no? Al final traigo todo negativo, es como, no sé.